todos ustedes, amigos de Restaura TV. El día de hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar con respecto al amor. Y miren, pues es que hoy ya es 31 de enero, mañana ya es febrero, como tradicionalmente lo sabemos, en la mayor parte de los países se celebra el amor y la amistad, el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la gente empieza a gastar dinero, empieza a escribir cartas, los enamorados planean dónde van a salir. En las calles los vendedores de flores aprovechan, hacen su agosto, aunque sea en febrero, ¿verdad? Subiendo los precios de las flores. Y hay una gran cantidad de comercialismo dentro de todo esto. Uno entra a los centros comerciales y hay osos, hay chocolates, hay globos, hay flores. Todo el mundo empieza a hablar del amor, y el amor para acá y el amor para allá. Y la verdad es que generalmente cuando vemos que esta época viene, hablamos muchísimo más del amor, es decir, del amor eros, del amor por una pareja, que de la amistad, porque también se celebra la amistad, acuérdense de ello. Entonces, como tema para el día de hoy, estaba pensando en esto porque ya empezamos con estos menesteres, ¿verdad? De comprar regalos para la pareja, comprar regalos, inclusive, bueno, yo lo he hecho para mis hijas, que tengan un regalito, ¿verdad? De parte mía, que no es la cuestión satanizar el Día del Amor y la Amistad y decir, ay, es que se celebra a una persona que ni siquiera sabemos si era cristiano o no, y etcétera, etcétera. Ustedes saben, hay demasiada polémica a veces con las fechas que se celebran. Hay quienes están firmemente a favor, hay quienes están firmemente en contra, hay quien hace críticas muy duras, hay quien hace críticas leves, hay quien está totalmente a favor y dice por qué no lo celebras, etcétera. Entonces, la idea con este programa no es generar polémica si se debe o no se debe celebrar. Cada quien puede tomar la decisión que quiera, si lo va a celebrar, si no lo va a celebrar, etcétera, ¿sí? Entonces ese no es el tema del programa de hoy. El tema del programa de hoy básicamente es que nosotros podamos entender más qué es el amor. Y miren, el amor, igual que la palabra vida, si ustedes la buscan en un diccionario, son palabras muy difíciles de definir. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un biólogo con la palabra vida, es una palabra muy difícil de definir. Pero es algo que nosotros cuando lo vemos lo podemos experimentar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida, tú puedes ver un animal, tú puedes ver una persona, o tú vas a un hospital, a una sala de urgencias y ves una persona que llega grave y de repente salen y dicen, ¿sabes qué? Esta persona perdió la vida. Sabemos perfectamente bien la diferencia entre el estar vivo y estar muerto. Igualmente nos sucede con el amor. Sabemos perfectamente bien la diferencia entre lo que es amor y lo que no lo es. ¿Sí? Cuando una pareja busca el amor o un enamorado busca el amor de su mujer amada o de su hombre amado y no lo recibe, sabe perfectamente bien la diferencia entre lo que es ser amado y lo que no, es no ser amado, ¿sí? Cuando un padre se siente despreciado o una madre se siente despreciado por su hijo o por su hija, se da cuenta la diferencia rápidamente entre lo que es que el hijo te ama o que no te ama. Eso son cosas muy, muy fáciles de darse cuenta, ¿verdad? Recuerdo una película grosera que salió hace tiempo en el cine, que se llamaba Una pareja de idiotas. Y entonces iba sentado, la representaba Jim Carrey, iba sentado Jim Carrey con una mujer en una limusina y le dice, y bueno, él estaba enamorado de ella y le dice, ¿y cuál es la posibilidad que yo tengo de ser amado por ti? Y entonces ella le dice, bueno, la posibilidad es el 0.0001 de posibilidades de que yo llegue a Marte. Y entonces dice Jim Carrey, I knew it, lo sabía, lo sabía que tenía oportunidad. O sea, pone una persona muy tonta que no sabe
la diferencia entre ser amado y no ser amado, ¿verdad? Entonces, en la vida hay gente que así, lamentablemente, no tan dramático como Jim Carrey, que hace un papel así muy tonto, o inclusive, bueno, a lo mejor puede ser que sí haya gente así, esperemos que no, este, que no sabe la diferencia, ¿verdad? O que se aferra más bien a algo o a alguien. Se aferran a la persona que ellos dicen que ellos aman, ¿verdad? Y entonces para nosotros esto se vuelve así como algo obsesivo. Las personas que están así, pues se vuelven obsesivas, ¿no? Ahora, hay cosas que nosotros llamamos amor, o sea, yo puedo llamar amor, una persona puede llamar amor y otra persona puede llamar de otra manera. Por ejemplo, un hombre casado que se enamora de una mujer que no es su esposa y empieza a salir con ella, él lo puede llamar amor, pero su esposa lo va a llamar adulterio, ¿sí? Yo me puedo enamorar de las cosas que hay aquí a mi alrededor, me puedo enamorar de la computadora que tiene Walter y me la quiero llevar. Y pero yo digo, ay, es que ese es un amor abstracto o alguna cosa inanimada, yo me la quiero llevar a mi casa y para mí es un amor por su computadora, pero para Walter sería un robo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Porque de repente va a haber personas que se van a querer aferrar a personas, a situaciones, a cosas, a dineros, etcétera, de, de, de una manera que no nos es lícita, que no nos es permitida estar apegados, enamorados, etcétera, ¿sí? Entonces, buscando las definiciones de la palabra amor o la definición de la palabra amor, pues regularmente dentro de la iglesia nos encontramos tres palabras. La palabra filial, el amor filial, que viene de filos, del griego filos, que es amistad. Cuando nosotros estamos muy comprometidos, muy apegados, muy, digamos, filialmente enamorados de otra persona que es nuestra amistad, o sea, esta es una situación muy especial. Inclusive hay unos textos bíblicos en los cuales nosotros podemos ver este tipo de amor. Por ejemplo, el amor que tenía David, el rey David, por Jonatán, el hijo del rey Saúl. E inclusive cuando Jonatán muere, él dice, oh, Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y esto no quiere decir que ellos vivieran una relación de homosexualidad, esto quiere decir que dentro de la cultura hebrea de su época esto era válido decirlo. Miren, para mí, por ejemplo, cuando tengo que viajar a otros países, me doy cuenta de que hay costumbres en otros países que son diferentes a las nuestras. Por ejemplo, cuando yo llego a una iglesia en Argentina, las personas, varones o pastores, se acercan y te dan un beso en la mejilla. Entonces, y incluso se ríen y te dicen, así es acá. Visitamos a un pastor en Argentina, el hermano, se acerca a John y John le da un beso y luego se queda muy sorprendido y le dice, estuve pensando cómo lo saludo, les doy beso, no les doy beso. Porque esa es una costumbre, que entre hombres se dan beso en la mejilla. Entonces, y dice, y bueno, y él es el que me estira y me da el beso a mí. Entonces, ese amor filial, ese amor fraternal, fraternal viene de fraterno, de hermano. En francés la palabra hermano es frère, en italiano es fratello, esa es una palabra que dice que es un amor de hermanos, ¿verdad? Ese amor filial, que es de amistad, de hermandad, que todos debemos de tener. Inclusive el apóstol Pablo escribe, dice, no debáis nada a nadie excepto las deudas de amor que tenemos unos para con otros. Dice, esa nunca debe dejar de pagarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el amor que yo tengo por mis amistades, el amor que yo tengo por mis hermanos dentro de la iglesia, ese amor no debo de dejar de practicarlo, no debo de dejar de aplicarlo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, el amor fraternal, el amor filial, es este tipo de amor. Hay otra parte en la Biblia que dice que un hermano un amigo es como un hermano, ¿sí?
No recuerdo ahorita exactamente el verso bíblico, no lo saqué entre mis notas, pero dice, amigo hay más que un hermano, es decir, que un amigo a veces es hasta más que un hermano. Alguna otra frase que escuché por ahí decían, un amigo es un hermano el que tú eliges que sea tu hermano, ¿sí? Es muy interesante esto. Dentro de las amistades también existe una situación a veces de lealtad. Por ejemplo, yo para mí en algunas ocasiones he hablado aquí de los valores centrales. He hablado de que uno de mis valores muy importantes para mí es la lealtad. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que hay algunas amistades que prolongué mucho ser amigo de ellos, la verdad, por cuestiones de lealtad. A veces amistades que decía uno, bueno, es que este tipo de amistades no son buenas amistades. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora con la situación de la delincuencia y todo eso, generalmente empieza de esa manera, cuando los amigos se juntan y empiezan a formar algo como que se dediquen a la delincuencia, una pandilla, una banda, etcétera. Entonces nos damos cuenta que generalmente lo que los tiene unidos, lo que los mantiene unidos cuando ellos no están de acuerdo es esa lealtad, que es ese, digamos, lo amor de hermanos incondicional que se tiene, y a veces hay algunas personas que abusan de esto. Eh, Buscando entre las otras palabras que se referían a amor en la Biblia, estaba también el amor eros, es decir, lo que llaman también el amor erótico. El amor erótico es un amor de pareja, un amor sexual. ¿Sí? Cuando un hombre se enamora de una mujer o viceversa, y entonces están dispuestos a hacer y a dar todo por ello. Y, y esto es un amor válido, esto es un amor interesante, es un amor muy bonito, ese es un amor que se da. Si ese amor no existiera, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque de ahí provenimos, de una relación amorosa entre papá y mamá. Eh, entonces el amor uh, erótico es un amor muy importante, es una atracción que Dios puso entre el hombre y la mujer entre ellos para que la humanidad pudiese procrear. Y si ustedes se acuerdan lo que decía al principio, cuando Dios puso a Adán y a Eva, les dijo que, que se reprodujeran, crecer, reproducidos y sojuzgar la tierra y gobernarla. O sea, eso quería decir que el hombre y la mujer iban a ser los reyes, ¿verdad? De la creación, iban a ser los que iban a juzgar, iban a ser los que iban a, a regir o a gobernar la creación aquí en la tierra. Y bueno, el resto de la historia ya la sabemos, no vamos a entrar en detalles porque no es el tema de hoy, lo que sucede cuando viene el problema de la tentación y cuando eh, Adán y Eva cometen pecado, etcétera. Entonces eso es otro tema, para otro momento. Y luego venía el amor ágape. Y este es algo muy interesante cuando hablamos del amor ágape, porque la Biblia dice que el amor ágape es ese amor incondicional, como el amor de Dios. Y miren, yo encontré aquí algo, dice, ágape del griego, ágape amor, es la comida de caridad que hacían entre sí los primeros cristianos en sus reuniones para cimentar la concordia y la unión entre los miembros del mismo cuerpo y para restablecer por lo menos al pie de los altares de la fraternidad destruida en la sociedad civil por la desigualdad. Muy bien, o sea, ellos lo definen aquí así, pero en realidad el amor ágape es ese amor incondicional, es ese amor como el amor de Dios por el hombre o el amor de Jesús por la humanidad cuando Él viene a pagar por, por el, los pecados de muchos, ¿verdad? Entonces es muy interesante cuando nosotros vemos este tipo de amor, cuando nosotros llegamos a conocer este tipo de amor, porque este amor es un amor en el que Dios entregó todo lo que Él tenía. Uh, Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, porque los que tenemos hijos, tú sabes lo que es el amor, lo que es amar a un hijo es parte de ti, es a lo mejor más allá todavía que eso. Entonces, cuando tú
experimentas ese amor paternal sobre tus hijos o ese amor maternal sobre tus hijos, tú te das cuenta de lo que Dios puede sentir por la humanidad, porque Él creó al hombre para que el hombre estuviese con Él, para que el hombre tuviese comunión con Él, y luego en un momento por un engaño lo pierde la comunión con el hombre, pierde la relación con el hombre. Cuando Dios llega al huerto del Edén y se da cuenta que Adán y Eva ya están escondidos y empieza a buscarlos, y entonces les pregunta: Adán, ¿en dónde estás? Y él sale y le dice: Señor, es que me di cuenta que estoy desnudo y me escondí. O sea, él ya había perdido su inocencia, había perdido su relación con Dios, porque el pecado había entrado, y entonces Dios, yo me imagino que en su corazón recibe un momento de quebranto, un momento difícil, pero él tiene que empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y yo me imagino que a lo mejor dentro de tu corazón, cuando tú estás lidiando con algunos problemas de tus hijos, cuando tú estás viendo a tus hijos, a veces has de sentir ese quebranto, has de sentir ese dolor, pero dices: tengo que empezar a tomar decisiones inteligentes. Y entonces Dios toma una decisión muy inteligente, que es la decisión de sacar al hombre del huerto del Edén, y dice: saquemos al hombre, no sea que extienda su mano y alcance el árbol de la vida y sea como uno de nosotros. Y no es que Dios no quisiera que el hombre fuese como uno de ellos, es decir, como Él y como el Hijo y como el Espíritu Santo, sino que el hombre iba a pasar a la eternidad con este problema de desobediencia que tuvo a Dios, con este problema de pecado que él había hecho en contra de Dios, ¿sí? Debemos recordar que cuando el hombre comete pecado, pues primero desobedece. Eva desobedece las órdenes que Dios les dio de no comer el fruto del árbol del bien y del mal, y Adán permanece ahí pasivo ante las decisiones que Eva está tomando. Entonces ambos cometen pecado, ¿verdad? Están ahí, y obviamente, como el que era la cabeza, como el que era el que tenía todas las instrucciones desde el principio, era Adán, pues se reconoce teológicamente como el pecado de Adán. Pero cuando Dios hace esto, entonces Él saca al hombre del huerto del Edén, porque Él ya tiene un plan, y un plan de amor para poder restaurar al hombre a lo que Él era anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a repasar algunos de los versos bíblicos que hablan del amor. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, en Mateo 22, 37, 40, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense bien, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del amor principalmente a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y cuando tú amas a Dios tan intensamente, entonces obviamente tú te vas a preocupar por tener una relación personal con Él y por cumplir con sus leyes, ¿sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, una parte en Mateo 5:20, donde Jesús le dice a los discípulos: si tu justicia no es más que la justicia de los escribas y de los fariseos, pues entonces no vas a alcanzar el reino de Dios, simple y sencillamente. Y dice uno: bueno, ¿por qué Jesús dijo eso? Si la élite, perdón, religiosa de su época, pues eran precisamente los escribas y los fariseos, eran los maestros de la ley, eran los que guiaban a los judíos, a los hebreos, en su caminar con Dios. Pues bueno, porque un escriba y un fariseo es una persona religiosa, eran personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, pero siempre había cosas dentro de la palabra de Dios que afectaban los intereses personales de ellos, ¿sí? Y entonces empezaban a buscar la manera de crear leyes nuevas, de crear tradiciones nuevas, para poder ellos esquivar el cumplimiento de la ley.
Por ahí escuché en una ocasión una persona que decía que únicamente con respecto al Shabbat, es decir, al día de reposo, los judíos ya tenían alrededor de unas 3000 reglas nuevas al respecto. ¿Sí? Cuando Dios dice en la Biblia que Jesús, o Jesús les dijo a los discípulos, pues que su padre y él aún el día del reposo trabajaban. ¿Por qué? Pues porque Dios no se sale de la cabina de control, ¿verdad? De decir, bueno, yo ahora me voy a ir a descansar y voy a dejar que todo se convierta en un caos. No. Por ahí he escuchado el concepto también de que Dios no está bajo control. Y bueno, estoy de acuerdo con ese tema. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, Dios está bajo control de tu vida, y tú dices, ay, qué bueno, pues si Dios está bajo control de mi vida, pues todo me va a salir bien porque Dios es bueno y Dios me ama, entonces no me va a pasar nada malo. Pero en realidad nos damos cuenta que el hombre tiene el control de su propia vida. Tú tienes el control de tu propia vida. Tú eres el que tomas tus propias decisiones, ¿sí? Entonces, igual, este es otro tema en el que no quiero profundizar, pero nada más para que quede bien claro, a veces las personas dicen, no, pues es que yo me metí en drogas y en alcohol y en esto y en el otro, etcétera. Y luego decir, bueno, ¿y dónde estuvo Dios bajo control de todo eso? Pues no estuvo bajo control de ninguna de esas cosas porque Dios no quiere que te metas en eso. El detalle es que el que estaba bajo control eras tú. Entonces, por eso en el libro del Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, de una forma caballerosa, Dios te pide permiso. El Señor te pide permiso de entrar a tu corazón, y aún estando ahí, tú sigues teniendo control de tu vida, tú sigues tomando tus propias decisiones, ¿sí? Aún siendo creyente. Ahora, tú puedes pedirle perdón a Dios por las cosas que has decidido hacer mal. Puedes pedirle a Dios que te ayude a tomar la mejor decisión. Puedes pedirle a Dios que te guíe. Pero eso ya es tu decisión. Eso tú le pides a Dios que lo haga, que Él te ayude, y buscarlo fervientemente. Entonces, bueno, cierro eso. Entonces, regresando a la parte esta de que los religiosos tenían muchas reglas, ¿verdad? Regresando a Mateo 22, 37 al 40, donde Jesús les dice que tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Fíjense bien, a veces la palabra prójimo, dicen, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Estaba viendo durante la semana esta película del Gladiador, y ahí hay un personaje que era un gladiador anciano que se llamaba Próximo. Bueno, si ustedes checan en latín la palabra próximo, que es con una X, esa X en latín no era una X, era una J. Se debería pronunciar como prójimo. Y prójimo es lo que nosotros tenemos ahora como próximo, es decir, al más cercano a nosotros, las personas que están a tu alrededor. Le preguntaban a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces él tomó una niña y la puso en medio de ellos y les dijo, ella es tu prójimo. Es decir, para los judíos un niño no valía nada, y si era mujer menos, ¿sí? Entonces, esta persona que tú consideras que no es nada en un momento dado, bueno, ese es tu prójimo. Es decir, Jesús está restableciendo los valores ahí, porque Él les está diciendo, bueno, mira, tú dices, si no es judío, es gentil, vale menos. Los llamaban perros. Si es mujer, vale menos. Y si es niño, vale menos. Dicen que los judíos cuando oraban decían, gracias porque no soy gentil, no soy mujer y no soy niño. Porque eran tres categorías que ellos consideraban inferiores. Y no es que Dios les hubiese dado eso en la ley. Dios nunca les dijo que el extranjero y que el que era menor y que la mujer fuese menos. Dios jamás dijo eso en la Biblia. Esas eran cosas que ellos le agregaron. Y entonces tú tienes que considerar esto, ¿sí? Uh, ¿Quién puede ser capaz de amarte a pesar de todos tus errores, de todos tus defectos? Quien conozca todo en tu corazón, pues es Dios. Él es el único que es capaz de
amarte con el paquete completo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que Dios ame al pecado, Dios te ama a ti. Y lo que Él está buscando es que tú vayas depurando, que tú vayas retirando el pecado de tu vida. Entonces, pero Dios te ama y te ama tanto que dio a su Hijo unigénito, es decir, al único Hijo, aparte de la Trinidad, para que Él viniera y pagara por tus pecados, ¿sí? Porque era la única manera en la que tú podías encontrar una reconciliación total con Él. Bueno, los escribas y los fariseos eran personas que se encargaban de estudiar y se encargaban de leer, pero no habían tenido algo. Porque en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta, en el tiempo antes de Jesús no había habido una relación personal con el Espíritu de Dios. La relación personal con el Espíritu de Dios viene después de que Jesús asciende. Él les dice, la verdad les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a vosotros el Consolador. Es decir, les voy a enviar a ustedes el que les va a dar consuelo cuando yo no esté, que era el Espíritu Santo. Y Él era el que nos habría de guiar a toda verdad, y Él era el que nos habría de ayudar. Entonces cuando Jesús parte, la Biblia dice que el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos en este tan mencionado día del Pentecostés en el libro de los Hechos. Entonces los escribas y los fariseos, aunque tenían conocimiento de Dios, no habían podido tener esa relación personal con Dios, porque no habían tenido ese contacto con el Espíritu Santo. Aparte, ellos no quisieron aceptar al Hijo de Dios. Entonces esas fueron situaciones que los inhabilitaban. Pero aún con todo eso, si un escriba o un fariseo era justo y no se basaba en las leyes hechas por los hombres, sino en la ley dada por Dios, y la cumplía y la amaba, entonces era una persona considerada justa. Pero como ellos tenían tantas reglas, porque eran muy buenos para escribir reglas, eran muy buenos para señalar qué era lo que era correcto para hacerse. Por eso les decía Jesús, haz todo lo que te dicen los escribas y los fariseos, pero no hagas como ellos hacen. Y miren, lamentablemente nos damos cuenta que en nuestros días muchos pastores, muchos ministros, muchos sacerdotes tienen costumbres que no son lo que ellos predican. Tenemos costumbres que no son las que predicamos, y me incluyo. A veces decimos no hagas esto, no hagas aquello, no juzgues, no insultes, no digas, no hagas, y lo terminamos haciendo, ¿sí? Entonces Jesús les decía, haz como ellos te dicen que hagas en cuanto a la enseñanza de la Biblia, pero no hagas como ellos hacen, porque ellos hacen muchas cosas que están mal. Entonces Jesús estaba en lo correcto con eso. Ahora, el apóstol Pablo escribe, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él tiene ese valor civil, ese valor personal de decir, ¿sabes qué? Yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Yo lo hago bien. O sea, él sabía que lo estaba haciendo bien, él estaba seguro que lo estaba haciendo bien. Y vaya, nosotros nos damos cuenta que la trayectoria y la vida, si leemos la vida del apóstol Pablo, pues nos damos cuenta que al final él también se entregó por la iglesia, igual que lo hizo Pedro, igual que lo hizo Jacobo, igual que lo hicieron el resto de los apóstoles, que pudieron tener ese contacto personal con Jesús. En el caso del apóstol Pablo, el Señor Jesús apareció a él y le dio a él directamente la enseñanza. Y él es el que escribe pues la mayor parte de la doctrina cristiana que fue dada por revelación personal de Dios a él, que era un hombre que era, ustedes lo saben, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un asesino. Él era una persona que estuvo presente cuando asesinaron a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, y Esteban antes de morir lo perdonó, y Dios le envió a uno de los apóstoles a uno de los discípulos para que le compartiera, y le habla a Ananías y le dice, ve y predícale a Pablo, y le dice, Señor, es que este es el que nos está persiguiendo. Entonces ustedes pueden ver cómo dentro de todo esto el amor de Dios es perfecto, es exacto lo que necesitamos, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, él pudo recibir ese amor y ese perdón de Dios, y después él pudo tener también ese amor y ese perdón por los demás a través de su contacto, de su
de la presencia de Dios en su vida y de su contacto con el Espíritu Santo. Entonces, este amor de Dios, que es un amor incondicional, en el cual Él entrega a su Hijo de una manera incondicional. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. Pero si ustedes analizan Primera de Juan 3:16, dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Déjenme se los leo. Aquí lo tengo exacto. ¿Sí? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense qué interesante esto que escribe el apóstol Juan. Él primero recuerda a las personas que Jesús dio su vida por nosotros, ¿sí? Él puso su vida por nosotros y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta dónde debe ser llevado el amor de Dios? Fíjense en aquellas palabras que Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto aquí el apóstol Juan lo está llevando más lejos, está diciendo, ¿sabes qué? Tú debes de poner tu vida por los hermanos. Es muy interesante, porque los estándares de amor cristianos son estándares muy elevados. Ahora, muchos de nosotros, lamentablemente, no llevamos el amor hasta ese punto. No llevamos el amor hasta el punto de poner nuestra vida por nuestros hermanos. A veces cuando vemos que vienen los problemas, corremos, ¿sí? A veces cuando vemos que los hermanos tienen necesidad, nos quedamos sin hacer nada. Permanecemos ahí inmóviles, ¿verdad? Como rocas, sin sacar algo de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque los estándares de amor cristiano que Jesús le dejó a los discípulos, puede ser que sean inferiores a los que nosotros, muy superiores a los que nosotros tenemos. Es decir, que nuestros estándares actuales ya estén cada vez más diluidos, ¿sí? Ya estén cada vez más rebajados. Es como si tu hijo te pide un vaso de leche y tú nada más le das ahí tantito, porque se va a acabar, poquito. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? A veces hay personas que están muy molestas con Dios y están todo el tiempo diciendo, no, es que Dios, yo no creo en Dios, y a veces lamentablemente la única imagen de Dios que ellos tienen somos nosotros, somos los cristianos, y por eso están bien enojados, porque dicen, es que yo lo único que he conocido de la iglesia es juicio, los hermanos se la pasan juzgando, son muy buenos para estar diciendo qué es lo que no debes de hacer, pero ellos son los primeros en hacerlo, etcétera, ¿sí? Y ¿saben qué? Lamentablemente, pues sí, ¿por qué? Pues porque la iglesia, en ese sentido, tenemos que reconocerlo, hemos fallado en darle a la gente lo que necesita, hemos fallado en mostrarle a la gente el amor de Dios. Por ahí dicen que cuando los misioneros llegaban con la Madre Teresa de Calcuta a atender enfermos, ella les prohibía que utilizaran guantes, porque no quería que los pacientes se ofendieran. Ahí atendían inclusive gente leprosa, gente con muchos problemas, y no usaban guantes, solo se lavaban las manos, ¿sí? Ahora, si ustedes van a cualquier hospital de aquí, les van a exigir que usen guantes al personal médico para no contaminar al paciente. Aunque también mucho de eso es para que el médico no se contamine, ¿sí? En una ocasión me toca recibir a una paciente
para sacarle una radiografía en la boca y no tenía guantes y tomé la radiografía con el dedo y se la puse en la boca. Y se enojó bastante la paciente y me dice, oiga, y le dije, señora, me acabo de lavar las manos, ¿usted lo vio? El guante es más para protegerme a mí, usted tiene más bacterias en la boca que yo en la mano, ¿sí? La boca puede tener hasta 300 diferentes tipos de bacterias, en la mano no tiene tantas. Ahora, definitivamente no es correcto, no estoy diciendo que lo tengamos que hacer. En esa ocasión yo lo hice de esa manera porque me había lavado bien las manos antes y no tenía cerca un guante. Y era únicamente una radiografía en la que, técnicamente hablando, yo nunca tuve contacto con las mucosas del orales, es decir, no le toqué la encía ni le toqué la mucosa de los carrillos, etcétera, ¿sí? Entonces nada más puse la radiografía, la saqué y la saqué. Pero sí debemos de utilizarlos. Pero vaya, a lo que me refiero con el uso de los guantes en el caso de la Madre Teresa, era que ella no quería que los pacientes se sintieran menospreciados, que se sintieran que el personal médico tenía miedo de ser contagiado de las enfermedades que ellos tenían, porque eran personas que vivían en la calle, eran personas muy rechazadas ya, y esa era una forma de mostrarles el amor de Dios, de cómo estas personas que estaban ahí estaban literalmente siendo embajadores de Cristo para ellos. Esto es muy importante, que nosotros como iglesia podamos recuperar ese concepto que la gente debe tener de nosotros, que somos embajadores de Cristo. ¿Y cómo vas a tratar tú a las personas? Pues como Cristo las trataría. Si no las puedes tratar con eso, entonces estás dando menos de lo que Dios te está pidiendo. Él les dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Es decir, si nosotros no mostramos ese amor al mundo, entonces ellos no van a poder reconocer que somos discípulos de Él. Pero como nosotros todo el tiempo pregonamos que somos discípulos de Él y luego nos ven como nos criticamos y nos masacramos entre nosotros, pues entonces la gente va a decir, mira qué curioso, ellos hablan del amor de Dios pero en realidad no lo practican. Aunque mucha gente realmente no lo piensa de esa manera. Mucha gente cuando se une a la iglesia dice, pero si el pastor hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si el hermano fulanito hace esto, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si el pastor menosprecia a las personas, y si el pastor se enriquece deshonestamente, y si el pastor hace, o si el hermanito hace o deja de hacer, pues entonces yo también lo voy a hacer. Y yo digo el pastor, pues porque es el que está al frente, pero en realidad no debe ser únicamente el pastor, en realidad somos todos. Todos los hermanos dentro de la iglesia tenemos que tener esos estándares de amor. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que yo no he llegado a esos niveles todavía. Para mí es muy difícil. Bueno, acércate a Dios, entrégate a Dios, ora a Dios para que Él te pueda dar ese tipo de amor por las personas. ¿Sí? Cuando nosotros, el apóstol Juan escribe, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el apóstol Pablo también escribió y dice, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento, que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Es decir, yo no tengo ese amor que tenía Jesús todavía. No lo tengo en mí. Batallo todavía. Batallo en muchas cosas. Yo soy mucho de esto que acabo de decir. ¿Sí? Porque tú puedes decir, tú vas y te sientas allí frente a una cámara y acusas a toda la gente de la iglesia. Bueno, esa gente de la iglesia de la que yo digo que hay errores, esos mismos errores los he cometido yo. Esos mismos pecados los he cometido yo. ¿Sí? Yo no soy perfecto. Pero si recordamos estas palabras del apóstol Pablo que dice, prosigo al blanco. Es decir, yo no soy perfecto todavía, pero quiero serlo. Quiero ser perfecto. Y no perfecto en el sentido como lo vemos humanamente. Nos creemos más que los demás. No. La perfección es llegar a ser como Jesús era. Que Él fue capaz de entregar su vida por los demás, que eso es lo que escribe aquí el apóstol Juan en la Biblia, bueno, en la Biblia, no en este teléfono.
Dice, él dice que, nosotros, de la misma manera, así que Él puso su vida por nosotros, nosotros pongamos la vida por los hermanos. O sea, ese es un punto que dices, bueno, yo te puedo preguntar a ti como cristiano, ¿estás dispuesto a dar tu vida por los hermanos? Y me vas a decir, no. Y alguien te va a decir, oye, pero pues qué pecador eres, de acuerdo a lo que está diciendo Jorge ahorita ahí en la televisión, estás mal. Pero muchos te van a decir, sí, pero es que yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo hijas en mi casa, yo tengo a mi esposa, gente que depende de mí. Si yo voy y pongo mi vida por los inmigrantes sirios que están entrando en Europa y me matan ahí, o si voy y me pongo en Medio Oriente, me meto a Medio Oriente a empezar a predicar a las personas y me matan ahí, quién va a cuidar de mi familia? Y definitivamente van a surgir temas polémicos, quién te va a decir, bueno, Dios los va a cuidar, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de nosotros, nuestras motivaciones para no hacerlo es que dices, pues es que tengo compromisos aquí, es decir, no me debo a mí mismo, me debo a mi familia y tengo que rendirle cuentas a Dios por mi familia, así que no es fácil para mí tomar este tipo de decisiones. Y entonces entraríamos, como les digo, en otros temas que son controversiales, que la gente te puede decir, bueno, pero tú deberías de ser misionero con toda tu familia en ese lugar y llevarlos hasta la muerte, etcétera, etcétera, que no es el tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy es el amor. Entonces, como conclusión, podemos darnos cuenta que Jesús llevó el amor hasta sus últimas consecuencias. Y el llevar el amor hasta sus últimas consecuencias fue el entregar su propia vida para que fuera dada en rescate por muchos, en rescate por nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos esa capacidad de podernos acercar a Dios de una manera individual, personal, porque no somos perfectos. Necesitamos de un mediador, necesitábamos de este mediador que fuera capaz, ¿sí?, de entregar algo muy valioso en ofrenda a Dios, que pagara por el castigo que nosotros necesitábamos cumplir para poder presentarnos delante de Dios. Y ese castigo fue Jesús, el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados, que tomó ese lugar del Cordero para pagar por amor, ¿sí? Porque Dios es amor. Que Dios los bendiga.